Hola, mi nombre es Ignacio Gatti y actualmente estoy realizando mis estudios de doctorado en Ciencia de la Computación en la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires, bajo la dirección de Silvia Schiaffino y Andrés Díaz Paz. A grandes rasgos, mis investigaciones se mueven dentro del área del sistema de recomendación, específicamente dentro del área de las artes visuales. Por eso, a continuación, les voy a contar un poco de qué se trata esto de la recomendación en obras de arte. Básicamente, a lo largo de la presentación pasaremos por los siguientes temas. Primero se hará una introducción de la problemática que subyace a los sistemas de recomendación, principalmente en el dominio del arte, cuáles son las particularidades que hay en este dominio. Luego se pasará al enfoque propuesto, haciendo énfasis en algunos de los aspectos que trata de resolver dicho enfoque. Para luego pasar a la etapa de evaluación, donde se trató de analizar el comportamiento del enfoque propuesto. Y finalmente hablaremos un poco de las conclusiones, haciendo hincapié en los puntos más interesantes del enfoque, así como las limitaciones y trabajos futuros que se desprenden de dicha propuesta. Bien, para comenzar vamos a situar el problema. Generalmente las obras de arte suelen exhibirse en museos o galerías, y también hoy en día podemos encontrar que las obras de arte circulan en formato digital en la web. En el caso de los museos, las obras de arte se disponen sobre un espacio y los curadores son los encargados de organizarlas dentro de este espacio, es decir, que no están libradas al azar, sino que se organizan con el fin de poder lograr una secuencia tal que el espectador pueda recorrer todo dicho espacio de principio a fin sin aburrirse en el medio, por así decirlo. En otras palabras, por ejemplo, si en un museo se colocasen todas las obras maestras en la primera sala, lo más seguro es que el espectador, luego de pasar por esa primera sala, al llegar a la segunda se lleve un fiasco terrible porque no puede alcanzar el grado de satisfacción que alcanzó al ver todas las obras de arte maestras en la primera sala, y lo más seguro es que no termine su recorrido y se vaya antes. Entonces, el objetivo es lograr justamente una secuencia que sea atractiva de principio a fin. Y aquí empiezan a aparecer algunos aspectos que son importantes a la hora de recomendar obras de arte. El primero es que los ítems se consumen en secuencia, es decir, el espectador va pasando de una obra de arte a la siguiente. Y a su vez, que hay una tensión justamente entre las obras de arte. ¿Qué quiere decir esto? Que las obras de arte que están próximas influyen entre sí e influyen en la contemplación que tiene el usuario sobre la obra que está mirando. Las previas que miró influyen sobre la que está mirando en ese momento. Y por último, también es importante destacar la duración de los ítems. ¿Qué quiere decir? Que el usuario a lo sumo va a pasar un par de minutos contemplando una obra de arte. Y esto en el área de recomendación es un punto importante, porque si se piensa en otros dominios como en las películas, nosotros nos contentamos con ofrecerle al usuario una lista de películas donde haya al menos una que sea del interés del usuario. Pero aquí tenemos que dar un paso más. ¿Qué quiere decir esto? Este pasito más es que nosotros tenemos que buscar ofrecerle al usuario que del patrimonio cultural que tenemos, imagínense en el caso de un museo grande como el Museo Nacional de Bellas Artes o como el Museo del Prado, donde hay miles y miles de obras, lo que tenemos que encontrar es un subconjunto de esas obras que coincidan con el gusto del espectador, y luego tomar esa bolsa de obras de arte, por así decirlo, y transformarlos en una secuencia, cosa que el usuario pueda recorrerlas de principio a fin y que le resulte atractiva. A la hora de a la hora de diseñar una muestra, el curador analiza la obra de arte básicamente desde dos aspectos fundamentales. Por un lado, tenemos el contexto de la obra, que el contexto de la obra básicamente es el discurso que gira en torno a la obra de arte, es decir, todo aquello que habla sobre la imagen, pero no es la imagen misma. Y ahí ves, por ejemplo, entra el nombre del artista, el periodo artístico, histórico en el que se creó la obra, el contexto sociopolítico, género, estilo de la obra, todo lo que sea discurso, palabra,
que está alrededor de la obra, pero que no es la obra en sí misma. Y por el otro lado tenemos lo que se llama un análisis formal o plástico, que básicamente aquí es cuando se habla de la imagen o de la obra en sí misma. Y que lo que se busca ver es justamente la organización de esos elementos plásticos, por ejemplo, el color, la línea, la composición en sí, de cómo se organizaron para poder darle vida a la obra de arte. Y a partir de allí, el curador trata de generar una secuencia o de organizar las obras de arte de manera tal de que sea una secuencia interesante. Por ejemplo, una posible secuencia que se podría ofrecer a partir de la imagen vista anteriormente es la siguiente, donde tenemos justamente un busto de un emperador romano, un Cristo y la representación de un sacerdote o un obispo. Fíjense que estas tres representaciones están vinculadas justamente con esta obra de arte porque, si se quiere, la solemnidad del emperador romano, el rostro junto con el tocado, se encuentra aquí presente en el rostro de Napoleón, el gesto rígido de Cristo, también lo podemos encontrar en la postura de Napoleón, junto con este semicírculo que aparece aquí y que contiene el rostro. Bien, y lo mismo aquí encontramos, si se quiere, la paleta de color de rojos y dorados, junto con una postura también rígida y solemne. Esto lo que hace es magnificar, si se quiere, la postura de Napoleón y presentarlo como una especie de semidios. A partir de lo que hemos charlado, se buscó desarrollar un enfoque que recomienda obras de arte, tratando de que dicho enfoque imite en cierto punto el análisis que hace un curador a la hora de crear una muestra o de diseñar una muestra. Básicamente el enfoque toma por entrada una semilla que corresponde con el conjunto de obras de arte y otros y demás gustos que se corresponden con el gusto del usuario, y a partir de allí el enfoque busca en un primer momento encontrar aquellas obras de arte que son similares al gusto del usuario, haciendo tanto un análisis del contexto como un análisis visual de las obras de arte, y luego, con esa selección de obras de arte, lo que se hace es, se pasa a un módulo de curaduría, que lo que busca es transformar esa bolsa de obras de arte en una secuencia, de forma tal de poder ofrecerle al usuario un tour que sea atractivo para él. Bien, para realizar el análisis visual de la obra se utilizó una técnica de autoencoders. Los autoencoders son una clase de red neuronal que han sido utilizadas con éxito para la extracción de features en imágenes, y básicamente este tipo de técnicas consta de dos redes solapadas. Una que codifica la entrada, como observamos aquí, bien, la codifica si quieren, un vector de menor dimensionalidad que la entrada, y que busca condensar justamente la información que hay en esta entrada, en el caso de en esta obra de arte. Y tenemos del otro lado un decodificador que lo que busca es poder reconstruir la imagen original a partir de el código. Bien, con lo cual, cuanto mejor es el código, mejor es la recreación de la entrada original, y se quiere mejor mejor es el autoencoder. En nuestro caso, una vez entrenado esta red neuronal, nos quedamos con el encoder, y lo que hicimos fue codificar todas nuestras obras de arte del dataset, las pasamos a un espacio n-dimensional, bien, y lo mismo se hizo con la semilla que ingresó el usuario, de forma tal de tener todo mapeado a un mismo espacio. Para el caso del contexto de la obra, se pensó en una estrategia similar. Se utilizó la técnica de word embedding, que es una de las más utilizadas hoy en día en el área de procesamiento de texto, y, como se dijo anteriormente, o sea, lo que se hizo fue mapear justamente el contexto de las obras de arte y el contexto de la semilla que ingresó el usuario, se lo mapeó también a un espacio n-dimensional. Con lo cual, lo que se logró con este mapeo tanto si se quiere, de la imagen como del contexto,
se logró representar a la obra de arte en toda su complejidad en un espacio unidimensional homogéneo que está representado tanto por la conjunción de los vectores obtenidos con el Deep Autoencoder como con el Word Embeddings. Y a partir de aquí resulta factible poder operar algebraicamente para poder encontrar, por ejemplo, a partir de una medida de similitud como la similitud del coseno, poder encontrar un subconjunto de obras de arte que sean del gusto del usuario. Y una vez seleccionado el subconjunto de obras de arte que coincide con el gusto del usuario, pasamos a la generación de secuencia. En nuestro caso se pensó la secuencia de obras de arte como una secuencia temporal. ¿Qué quiere decir esto? Que la generación de la secuencia consiste en la predicción de la próxima obra de arte a partir de una historia reciente. Bien, en nuestro caso, acá en el caso de ejemplo, tenemos una historia reciente de 4 obras de arte. Y el primer enfoque que se propuso es un enfoque naif que se conoce como enfoque por vecindad. Lo que hace este enfoque básicamente es tomar las obras de arte que están en la ventana, tomar su representación codificada que vimos anteriormente y a partir de ahí operar algebraicamente para obtener un vector promedio. Y una vez que obtuvimos este vector promedio, vamos al espacio unidimensional, tomamos el subconjunto de obras seleccionadas y buscamos las 10 que más se asemejan al vector promedio calculado y elegimos una al azar. También se desarrolló un enfoque basado en redes neuronales, que suele ser el enfoque más utilizado hoy en día para aquellas tareas que implican secuencialidad en el tiempo. Básicamente se propuso un modelo que tratase de aprender a predecir la evolución de los features que componen una obra de arte. Y esto se hace para esto lo que se hizo fue tomar un conjunto de tours diseñados por expertos, por curadores de los principales museos y que se pueden encontrar en la web. Y lo que se buscó es que el modelo pudiese aprender, por ejemplo, cómo evolucionaba la paleta de colores en los tours que generaba, por ejemplo, el curador del Museo del Prado. Con lo cual, lo que obteníamos es lo siguiente. Tenemos un modelo de red neuronal que puede predecir el conjunto de futures, a partir de una historia pasada, puede producir el conjunto de futures que representan a la siguiente obra en la secuencia. Y de forma, como venimos trabajando anteriormente, lo que se hizo es ir al espacio unidimensional y buscar justamente aquella obra de arte que más cerca se encuentra del vector promedio, del vector calculado por la red neuronal, y a partir de ahí reconstruimos la obra de arte que vendría a ser la próxima en la secuencia. Para la evaluación de los modelos se hicieron en 2 etapas. Primero una evaluación offline, que estuvo una evaluación offline y una evaluación online. La evaluación offline estuvo enfocada para analizar la capacidad de predicción de la siguiente obra de arte en una secuencia, tanto para el modelo de vecindad como para el modelo de red recurrente, mientras que en la evaluación online se enfocó en tratar de analizar la satisfacción que le genera al usuario la recomendación generada por alguno de los 2 modelos. Bien, para poder entrenar, en este caso, el autoencoder, se utilizaron 40.000 obras que se tomaron de Wikiart, mientras que para entrenar la red neuronal recurrente y después poder evaluar ambos enfoques y poder compararlos, se tomaron 52 tours que fueron obtenidos de la web del Museo del Prado y del Museo de Ámsterdam. Bien, para poder para poder entrenar el modelo de red neuronal, lo que se hizo se dividió en datos de entrenamiento y datos de validación, 39 y 13, y después se aplicó una técnica de K-fold, porque se ve que es un dataset chico. Y lo que se analizó fue el error que había entre cada future correcta y el future predecido.
Bien, acá lo que podemos observar es que el enfoque basado en red neuronal recurrente mejora aproximadamente un 12% con respecto al enfoque basado en vecindad. Y también lo que vale destacar es que, por ejemplo, para una ventana de historia de 3 y 4 obras de arte, se obtienen los mejores resultados. Ya a partir de si se quiere, de las 5 o de las 6, 7 y 8, ya los resultados se ve que el desempeño de la red neuronal recurrente, por ejemplo, empeora. Bien, en cuanto al experimento online, lo que se hizo, se realizó un experimento A/B donde un grupo de personas utilizaron el enfoque basado en vecindad y otro grupo utilizó el enfoque basado en la red neuronal recurrente. Y en este caso, la métrica que se tomó para poder analizar la satisfacción del usuario fue la precisión promedio. La precisión promedio. Bien, y aquí tenemos los resultados obtenidos hasta el momento, que son los resultados preliminares. Bien, se trabajaron con 19 usuarios hasta el momento, que experimentaron, que fueron elegidos al azar y aleatoriamente se les dio a uno de los dos recomendadores para que puedan trabajar. Acá observamos que la precisión de la red neuronal recurrente es superior a la del enfoque por vecindad. Observamos también si se quiere, una mejora de alrededor del 12%. Si bien todavía no se analizó en profundidad como para hablar de una correlación, se ve que a priori la tendencia que vimos en la evaluación offline se replica en la evaluación online. Bien, y básicamente para concluir con esta presentación, vale la pena destacar los siguientes aspectos del enfoque presentado. Por un lado, se presenta un enfoque donde se representa la obra de arte tanto desde el punto de vista de la imagen y el análisis visual como de su contexto. También vale destacar que se trata de una recomendación que hace un fuerte hincapié en la secuencia y no en el ítem, es decir, en la secuencia como un todo y no en ítems aislados. Y finalmente también es importante destacar que se pudo realizar una evaluación con usuarios reales. Y en cuanto a las limitaciones y trabajos futuros, hay dos aspectos que hay que tener en cuenta. Por un lado, que vale la pena, o sería interesante refinar el modelo desde el punto de vista del usuario, porque actualmente solamente se tiene en cuenta una historia reciente, que es la que sube el usuario, pero podría ser interesante poder contar con mayor, tener presente todo el contexto y toda la historia pasada del usuario para poder hacer la recomendación y asimismo tener analizar con más detalle las features semánticas, porque actualmente se analizan las features semánticas desde un punto de vista, si quieres, sencillo, y no se buscan relaciones semánticas implícitas o más complejas que podrían aportar mayor calidad en la recomendación. Es como que hoy en día está más bien basado, tiene preponderancia lo visual por sobre lo semántico, y estaría bueno poder equilibrar la balanza en ese sentido. Y bueno, desde ya muchas gracias y espero que lo hayan disfrutado.